estuvimos hablando largo y tendido de lo que acontecía en las bolsas del mundo y cómo las cuestiones que suceden en el resto del mundo también repercuten en nuestra realidad. Bueno, hoy el dólar subió, después bajó un poquito. Vamos a estar viendo de qué se trata todo eso que está sucediendo, cuáles son las causas y cuáles son después las consecuencias en nuestros bolsillos y muchas otras cuestiones más. Seguramente vos a través de las redes sociales vas a poder mandar tus preguntas, interactuar con nosotros. Siempre la República Argentina o siempre el argentino se ha visto adaptado, por lo menos pensando la economía en base a la moneda de Estados Unidos, en base al dólar. Y siempre hay muchas preguntas. Digo, los viajes, las vacaciones, los aumentos. ¿Cuánto influye también los propios gastos, un aumento en la economía? ¿Cuánto va a influir también en los precios? Digo, si día a día nos enteramos entre la suba de algunos centavos o la disminución de algunos centavos respecto a nuestra moneda local, que es el peso. Bueno, claro, y por supuesto, el dólar es el precio de los precios, ¿no? Y cómo también el precio del dólar repercute después en el precio de los productos de la canasta básica, en las cuestiones que necesitamos cada día, y como decís vos, Nico, además, en época de vacaciones y en época de las fiestas, estamos todos mucho más sensibles también a los precios. Sí, claro. A ver qué es lo que pasa también en las puertas de un nuevo año donde no todo el mundo tampoco está con trabajo. También son épocas de muchos despidos en distintas dependencias del Estado y bueno, eso por supuesto también tiene muy sensibles a muchos sectores. Hoy se conoció que la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, despidió a 2035 empleados del Senado de la Nación y bueno, por supuesto, esto también generó mucha polémica y muchas dudas, muchas cuestiones. Tenemos invitados. Por supuesto, si te parece bien. Para compartir con ustedes, está de vuelta Darío Gaño con nosotros, que nos ha visitado ya por segunda vez. Vení conmigo ahora, Darío, ¿no? Bien, ¿Estamos bien? juntos. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, buenas tardes. ¿Quién más, Juli? Muy bien, está Nico Gandini, nuestro asesor en cuestiones energéticas. Julia, ¿cómo van? ¿Todo bien? Un placer. Un placer. El número 1 me dicen acá por cucaracha. El número 1, Marcia Vanegas lo dice. Bueno, bienvenida a nuestra productora también a este noticiero. Vamos a hablar muchísimo y también vas a estar vos, digo, como invitado principal. Ya vamos a buscar una etiqueta, un hashtag para que puedas participar y hacer tus preguntas también, a ver cómo influye o si fuiste, digo, con estos anuncios que se han hecho en el nuevo gobierno a cambiar dólares o no cambiar dólares. Estás, digo, pendiente, me imagino, no sé, preguntando si tenés algún departamento por vender o por comprar, cómo se empieza a tasar, porque hay mucha gente que está especulando también, decir, pongo en venta ahora mi casa, pongo en venta mi departamento, espero un tiempo, espero que realmente el dólar se fije o que ya no estemos tan preocupados al pensar si sube, si baja. Son algunas especulaciones que seguramente en casa estarás pensando. Así que vas a poder participar en las redes sociales. En un ratito te damos la etiqueta para que puedas comentar a través de Twitter. Lo coordinamos con las redes sociales para que preguntes también. Muy bien, bueno, Gaño, empezaremos con usted entonces. Dale. A hacer las preguntas. ¿Qué fue lo que pasó hoy con el dólar? Bueno, finalmente fue la suba más grande desde que se sacó el cepo, desde la devaluación después del cepo del dólar oficial. Terminó de subir 37 centavos, en algún momento superó los 14 pesos y ahora está un poquito menos, 13,87. A ver, ¿qué es lo importante? Y vos mencionaste un par de veces ese término de sensibilidad, porque no se está dando solamente una suba del tipo de cambio del dólar en un escenario donde no pasa nada más, sino que son cosas que ustedes mencionaron, vacaciones y también inestabilidad con esto de si se viene algún despido, si se va a mantener el empleo, si va a subir el desempleo y qué va a pasar con las paritarias, porque hasta ahora, salvo el 2014, que fue el único año donde los trabajadores perdieron poder adquisitivo porque la devaluación o la inflación fue mayor que lo que después subieron los salarios, después siempre los salarios iban recuperando y más allá de que estaba el cepo, de todo lo negativo que tuvo el cepo, por lo general lo que tenía que ver con las estadísticas de confianza del consumidor, lo decía la Universidad de Itela y demás, se mantenía. Entonces vos ibas al supermercado, ibas a comprarte una bicicleta, lo que sea, y te enojabas, decías, me subieron el precio, pero comprabas, tenías cuotas. Te seguía alcanzando en un punto. Te seguía alcanzando y de nuevo adquirías o seguías por ahí con el mismo nivel que tenías. Ahora hay una incertidumbre bastante alta y aparte la devaluación fue del ahora sí dólar oficial. Antes se hablaba del blue, se hablaba todos los días del dólar blue, dólar ilegal, le decían desde el gobierno, dólar informal del gobierno anterior, dólar informal, pero lo cierto es que eso por ahí pegaba un poquito en las expectativas de los empresarios cuando iban a poner los precios. Ahora este es el dólar posta. Ahora Nico nos va a decir seguramente, por ejemplo, los combustibles, cómo están impactados por el dólar. Pero el anuncio de esta semana también va a ser clave. Vamos a sumar a la mesa también a María Castiglioni, economista de Itela y UCA. También, María, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, vamos a abrir así el abanico y empezamos con vos también, Nico, a preguntarte un poco. ¿Cuánto influye, por ejemplo, a nivel energético, a costos energéticos en el país que tanto nos preocupa, digo, con la ola de calor que hay, o también con los combustibles, los aumentos progresivos de la moneda del dólar? A ver, concretamente lo que está pasando es, hoy a partir de las 0 horas, mañana a partir de las 0 horas,
se va a concretar un aumento de combustibles del 6%. O sea, la nafta super, que en Capital Federal se consigue 13 mangos, YPF, Shell, Action, Oil, donde quieran cargar, va a pasar 70 centavos más cara, se conseguirá 13.70. La nafta premium, cuyo mercado había crecido fuertemente en los últimos años, porque por ahí el consumidor dijeron, bueno, pará, no me cuesta tanto, prefiero poner una nafta de mejor calidad. También va a aumentar lo mismo, es un 6% más, estará cerca de 14 mangos y medio, hoy está cerca de 14 mangos y medio, se va arriba de 15 pesos. ¿Por qué pasa esto? Y tiene que ver con lo que decía Darío recién, con relación al nivel de empleo, al nivel de actividad y al nivel de la recesión que puede o no llegar a vender en determinados sectores. Al acuerdo que llegó el gobierno de Mauricio Macri a través del Ministerio de Energía de Juan José Aranguren es, ok, yo autorizo un poco un aumento de combustibles, que la gente pague un poco más, un 6% más en enero, y va a haber un segundo aumento en marzo, cuya fecha todavía no está definida, pero va a aumentar un 5% más, probablemente, o no probablemente, casi con seguridad te lo digo, está ligado en parte también, y lo hablábamos fuera de aire con Darío, a preservar un poco los puestos de trabajo de la industria petrolera. Ahora, uno por ahí está en la casa y dice, che, la industria petrolera me queda muy lejos eso, ¿qué significa? Bueno, por un lado implica sectores muy concentrados y de mucha inversión. YPF, la empresa más grande del país, no solo la empresa de energía, la empresa petrolera más grande, sino de todas las empresas la más grande, el año pasado invirtió 6.000 millones de dólares. O sea, pensá que si las reservas están en torno a los 30.000 millones de dólares, YPF invirtió un 20% de esas, el equivalente al 20%. Te hago una pregunta para entender también. Digo, antes de las productoras de combustibles están los proveedores de petróleo. Tecpetrol, Chevron, etcétera. Muy bien. ¿Es verdad que a partir de esta semana también van a reducir a las que producen petróleo un 10%? Bueno, justamente, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque como resultado de la devaluación del 17 de diciembre, el productor de petróleo, Chevron, Tecpetrol, la propia YPF, Pan American Energy y demás, cuyo precio está en dólares. ¿Y por qué está en dólares? Está en dólares porque el petróleo es un commodity. ¿Qué quiere decir que es un commodity? Que en el mundo debería valer lo mismo. O sea, uno entra a cualquier bolsa de Nueva York y demás, y el precio tiene un precio. En Estados Unidos vale una cosa, en Europa, pero siempre hay una relación. Si vos tuviste una devaluación muy fuerte, como del 30-35%, como tuviste en diciembre, la única forma que tendrías de que el productor siga cobrando los mismos dólares es pasar a surtidores, pasar a estaciones de servicio ese mismo aumento. Es decir, para que quede claro, si el productor tenía que seguir cobrando lo mismo, la nafta tendría que aumentar no mañana un 6%, sino un 20, 25, un 30%. Pero si hablamos de materia prima, podría haber aumentado más la nafta esta semana. Podría haber aumentado más, justamente. Claramente, ¿no? Justamente, casi lo que fue la devaluación, digamos, el porcentaje de la devaluación. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Sentó, por un lado, a los refinadores, Action, Shell, Oil, Petrobras, y por un lado a los productores de petróleo, y dijo, bueno, absorban ustedes en forma repartida la devaluación de diciembre. ¿Y con qué objetivo? Para mi gusto, acertado. Por más que duela desde el bolsillo, y esto hay que dar la discusión también en términos de inflacionarios, cómo le paga, por esto lo hablábamos con Darío también fuera de aire. Lo que está en juego son los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que en la industria petrolera son 100.000 puestos de trabajo de manera directa, y de manera indirecta es imposible calcular porque tenés desde una empresa metalmecánica hasta una empresa que hace catering o hace transporte y directamente mueve y lleva gente de un lado para el otro. Es una cadena de valor muy grande, probablemente de las principales a nivel país. Entonces, lamentablemente la decisión hoy es mala en el sentido de, o cómo pego, pierdo puestos de trabajo en la industria si no aumento los combustibles y dejo que el precio del petróleo caiga, entonces las empresas van a bajar la inversión, o aumento combustibles, como va a pasar a partir de mañana, pero tiene un impacto inflacionario y pega al bolsillo de la Déjame ampliarte porque en octubre ya había habido un aumento después de las elecciones, previendo por ahí este escenario, y el tema es que no solamente le sube el precio al que se quiere ir a la costa, al que se quiere viajar durante la semana para ir a trabajar, sino también al que produce, al que tiene un flete y tiene que llevar la mercadería al supermercado, y eso termina subiendo el precio de las cosas que ves en la góndola. Vamos a pedirte a vos que estás en casa o en tu lugar de trabajo en este momento regresando. Acá hay una etiqueta, numeral en mi bolsillo, vas a poder mandar tus preguntas que vamos a leer seguramente en tiempo real para preguntar a los especialistas. Julia. Muy bien, estamos con María Castiglioni también, la presentaste vos hace un ratito. Ella es economista de Ditela y de UCA. María, ¿te parece que hay alguna posibilidad de que se retrotraigan los precios que subieron en noviembre y diciembre? Mira, parece difícil que todos, capaz algunos y en alguna medida. De hecho, algunas señales hubieron de freno y de pequeño retroceso en algunos precios, como en algunos remedios, en algunos alimentos, pero ya hay otros sectores que venían atrasados y que han reclamado diciendo, bueno, hoy de hecho salió de Copal diciendo que no van a poder retrotraer los precios. Tal vez una pequeña porción, pero no todo, porque había mucho retraso en el aumento de algunos productos con la política de precios cuidados del último tiempo. Con lo cual
parece muy optimista pensar que todo va a retrotraerse. Puede ser que algunas cosas. Que también hay algo ahí, que ahora se renueva precios cuidados. Y antes cada vez que se renovaba se ampliaban productos. Entonces le voy a pedir ayuda con nombre de fantasía. Estaba una yerba mate que se llamaba Darío, por ejemplo. Y ampliaban... Mira cómo pusiste la... Bueno, ahora poneme vos otra yerba mate. La otra se llamaba Changuito y eso hacía que la que se incluía le bajaba el precio para poder competir con la otra dentro de precios cuidados. Lo que va a pasar ahora es que a partir del 7 de enero hay una nueva etapa de precios cuidados, pero en lugar de tener más de 500 productos tiene 300, entonces se van varios productos. Entonces algunos quedan desamparados. La yerba mate Darío va a decir, bueno, ahora no tengo competencia, puedo subir los precios. Y la Changuito, que se van un montón de productos, se van preservativos, se van un montón, esos van a subir el precio porque ya no tienen el precio de referencia. Claro, el precio de referencia, y no tienen esto que le impactaba o que le pedían que bajen los precios para estar dentro de precios cuidados. María, vos que desde un punto de vista más liberal, por lo general no se considera que haya sido buena la política de precios cuidados. No, yo creo que esto no es un tema de liberal o no liberal. Me parece que el tema es si es sostenible o no. ¿En qué sentido? En general los acuerdos de precios funcionan, y acuerdos de precios y salarios, como está planteando el nuevo gobierno también hacer, en otras experiencias de países que han hecho políticas antiinflacionarias, fueron positivas como una medida transitoria para poder ayudar a que la economía, luego de un ajuste o de un ajuste tipo cambiario o de una situación de desequilibrios como hay hoy en la economía argentina, lamentablemente, esa situación de ajuste se haga en un contexto donde la economía vaya desinflando, es decir, que la inflación se desacelere. Pero tiene que haber un plan de fondo. ¿Cuál es el problema de precios cuidados? Que la intención de precios cuidados, que tuvo un efecto de contener ciertos precios básicos de la canasta de la gente, funcionó en el corto plazo, pero era insostenible en el sentido de que todos los costos de las empresas aumentaban. Si uno habla con algunos productores que ofrecían precios cuidados, estaban ofreciendo precios por abajo de sus costos. Sí. Eso no es sostenible, claramente. Entonces, es un paliativo que si no hay una política de fondo que ayude a que la economía tenga una baja de inflación, pueda tener mejoras de productividad y costos más competitivos, no se puede sostener en el tiempo. Y ese es el problema, y de hecho algunos ejemplos de empresas que quebraron, o incluso la crisis de Cresta Roja, con muchos otros ingredientes, tiene un trasfondo de precios cuidados, de subsidios y de ventas abajo de sus costos. Ahora, volviendo un poquito al tema de la nafta, como contábamos así, en dos tiempos más o menos, desde los productores, materia prima, un descuento prácticamente entre el 10 y el 11%, un aumento, al consumidor final de un 6% a partir de las 0 del día de hoy, pero también hay una disminución a aquellos que paguen con tarjeta de débito de un 5% del IVA, que esto también, se reduce a ese propio aumento. ¿Cómo lo va a tomar la gente, los que nos están mirando ahora, que seguramente hoy esperen hasta las 12 de la noche o vayan a primera hora de la mañana y digan, o vayan antes ahora a las estaciones de servicio, había muchas colas en las estaciones ahora, para llenar el tanque, por lo menos para esta semana, ahorrarse unos mangos, unos centavos, esta disminución del IVA, ¿cómo se le va a reintegrar el 5% si pagan la tarjeta de débito? Es un 5% de devolución con tarjeta de crédito, no con tarjeta de débito o con tarjeta de débito. Con débito. De débito. Viene pasando con compras menores de 1.000 pesos, digamos. Viene pasando de hace rato. Es un reintegro, entiendo yo, directamente que te hace el banco. Sí, te hacen el resumen bancario. Con tu resumen bancario. Lo que yo te explicaba antes es que, lamentablemente, estás en una situación de manta corta. ¿Qué significa manta corta? Que o vos... ninguna de las medidas es buena, es decir, que te aumente la nafta de los combustibles en un escenario inflacionario, lo explicaba Darío recién, es negativo porque te incide en la cadena de valor de la mayoría de los productos de la industria. Ahora, si no haces eso, el correlato que te genera es que probablemente tengas que reducir la cantidad de puestos de trabajo afectados. En Estados Unidos tuviste en el último año y medio, cuando el petróleo pasó de $100 a 37 como está hoy, 220.000 puestos de trabajo perdidos en forma directa. Entonces vos pensás la cantidad de gente que perdió el empleo y toda la cadena de valor, industrias y demás que estaban atados a la cadena de petróleo, también se perdió. Entonces, por un lado decís, bueno, ¿con qué pierdo? El escenario es ese, lamentablemente. O sea, la manta es muy corta. A mí me encantaría que no haya aumento. Al gobierno seguramente le gustaría no tener que tocar el precio del gasoil, que es un eslabón fundamental y primario en la cadena de valor de cualquier producto. Sumamos en este móvil que tenemos ahora desde ámbito financiero a Ignacio Olivera Dole. Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, un placer. Bueno, vamos a sumarlo también y que sea parte de esta mesa para poder entender un poquito el impacto de esta nafta que va a aumentar en esta noche y también lo que estamos dialogando con todos nuestros especialistas acá, del impacto que va a tener sobre todo en el consumidor final, ¿no? A toda la gente que nos está mirando ahora, ¿cuál es tu análisis, del aumento? ¿Tenía que haber sido en esta época? ¿No tenía que haber sido en esta época? ¿Debería ser más adelante? ¿Por cuánto tiempo va a durar? ¿Y se va a sostener este aumento del 6%? Bien, en realidad, bueno, se supone que todos los costos se iban a tener que ir pagando en el primer tramo de esta gestión.
y era un ajuste necesario el tarifario, digamos, el que se iba a tener que empezar a hacer sobre todas las tarifas para que mejoraran un poco las condiciones de los distintos sectores de la economía. Me parece que lo que se decide en este momento es sincerar algunas tarifas en estos primeros 6 meses para que después puedan mejorar las condiciones para todos. Ignacio, recién hablaste de un ajuste necesario. De cualquier modo, evidentemente el ajuste lo están pagando los sectores asalariados, mientras que los sectores que se ven beneficiados son los agroexportadores, básicamente. ¿Por qué pensás que son los sectores asalariados los que tienen que hacerse cargo de un ajuste? No, supongo que lo que se trata de evitar con esto es el impacto en el crecimiento. O sea, en un contexto en el que no crece la economía, el principal perjudicado siempre es el asalariado porque se ven los niveles de empleo. O sea, en cuanto la economía deja de crecer, la crisis empieza a notarse en los niveles de empleo y por ese lado pueden sufrirlo también los argentinos. Entonces, a veces por ahí hay que corregir algunos desequilibrios de la economía, soportar por ahí algunos impactos inflacionarios, pero más allá de eso, la idea creo que es retomar el sendero de crecimiento que se abandonó hace muchos años y tratar de garantizar la actividad para los próximos meses. Me parece que ese es el objetivo. ¿Cuánto tiempo se puede sostener este aumento del 6% nada más? Digo, ¿esto se proyecta a nivel trimestral, bimestral? ¿Por cuánto tiempo se sostiene? Digo, porque quizá si estamos ya en enero, mediados de enero, y calculamos en un inicio de marzo, casi abril,